La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cambiamos de capítulo del Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, que comienza con una historia muy hermosa y que pues nos da mucho que pensar y le podemos sacar abundante jugo. Dice así: alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 moneditas. Y dijo: de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como de donativo de lo que les sobraba. Este, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto tenía para vivir. Es un ejemplo pues muy claro de generosidad, ¿no? De la auténtica generosidad, del dar, como diría Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que te duela. Aquella buena mujer pues dio lo que tenía para vivir. O sea, no se dejó vencer por otro tipo de consideración, fue generosa con Dios, le dio lo que tenía. Y pensaba en nosotros que tantas veces damos de lo que nos sobra, ¿no? Somos como esos ricos que echaban los donativos en el arca del tesoro, a veces incluso para que nos vean, para que nos consideren, para que nos... Pero, eh, pues, aquella mujer tuvo esa generosidad tan grande y realmente conmovió el corazón del Señor. O sea, el Señor le ganó el corazón, efectivamente, el ver la generosidad de aquella mujer. Vamos nosotros también a robarle el corazón a Cristo, porque nos vea muy generosos, porque vea que damos cuando estamos cansados, que vea que damos cuando nos cuesta, que vea que nos damos, que nos damos nosotros mismos, y que no damos solo cosas, que no damos ropa vieja, ¿no? Sino que damos cosas realmente valiosas, que se las damos a Dios y que las damos a los demás, que compartimos. Eh, porque si no nos pasa, el otro día me contaban de una niña de 3 años que no le quería prestar su andadora a su hermanita de, de 10 meses de nacida, ¿no? Y decía: es mía. Pues diciendo: bueno, pero es tuya, pero tú ya caminas, tú ya corres, tú ya no necesitas la andadora. No, no, es que es mía, ¿no? Como diciendo: no, no, no te la quiero prestar, ¿no? Tenía envidia de su hermanita más pequeñita, quizá porque veía pues los cuidados que tenían con ella, ¿no? Pues a veces nosotros podemos ser así, ¿no? Como personas que nos cuesta dar, ¿no? Que nos cuesta darnos. Vamos a pedirle a nuestro Señor: Señor, ayúdanos a dar, ayúdanos a darnos, a ser generosos. Y me acordaba de una anécdota de San Juan Pablo II, que quizá ya ha salido en esta sede, no lo sé, pero que me gustó mucho cuando la escuché, pero aprovechamos para encomendarnos a San Juan Pablo II, que nos ayude en las cosas que tenemos, pues a sacar adelante las cosas que tenemos en la cabeza y en el corazón. Y recuerdo que en una reunión con jóvenes le cantaban una canción en italiano que dice: si può dare di più perché è dentro di noi, que significa se puede dar más porque hay dentro de nuestros corazones. Y pensaba en nosotros, ¿no? Y efectivamente también nosotros podemos dar de más porque hay en nuestros corazones. O sea, tenemos, en la medida en que damos, se aumenta nuestra capacidad de dar. En la medida en que somos generosos, se aumentan los bienes espirituales. Al darse se multiplican. Eh, los bienes espirituales, al compartirse, no se agotan, ¿no? Los bienes materiales, obviamente, un pastel
Si lo comparto con muchas personas, pues me puede quedar una rebanada transparente. Pero las realidades espirituales, por ejemplo, los conocimientos, cuando yo comparto mis conocimientos, en realidad esos conocimientos aumentan, ¿no? Porque encuentro una manera quizá nueva de expresar lo mismo, o por lo menos refresco las ideas que tenía un tanto aquilosadas. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que podemos sacar experiencia de la viuda pobre que le robó el corazón al Señor, le arrancó una mirada, pues una mirada de fuego de Cristo, viendo su generosidad que le ganó el alma, ¿no? Y nosotros vamos a pedirle a Jesús, Jesús, ayúdanos a ser más generosos, ayúdanos a compartir, ayúdanos a darnos de más, eh, a no ser rejegos y a darnos cuenta de que si compartimos bienes espirituales, esos bienes se nos multiplican. Si compartimos nuestro tiempo, si compartimos nuestro dinero, si compartimos, pero sobre todo si compartimos nuestro interés, si compartimos nuestra preocupación por los demás. Y es curioso este capítulo 21 porque eh, se comienza con este relato de la viuda pobre, pero luego toma un cariz dramático, un cariz pues inquietante, precisamente porque contiene, pues aquí es donde San Lucas mete su discurso escatológico, su discurso sobre las realidades últimas, que pues siempre nos viene bien considerar, ¿verdad? Porque pues es la realidad de nuestra vida, la realidad de nuestra vida es un poco así, ¿no? Eh, o sea, que no tenemos, que a veces pensamos, no pensamos en las cosas últimas y vivimos como totalmente sumergidos en la inmediatez, en lo inmediato, en lo de, pues sí, en lo de cada día, ¿no? Y se nos olvida dedicarnos a lo que realmente merece la pena, ¿no? A lo que realmente se nos olvidan las cosas que, pues que estamos seguras que van a pasar, pero que van a pasar según nosotros en mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la muerte, el tema del juicio, el tema, o sea, lo que se conoce como las postrimerías, las verdades últimas. A veces como que sí están ahí, pero no tienen una eficacia real, ¿no? En nuestra vida. Y, y claro, si las tuviéramos más presentes, nuestra respuesta a Dios sería más generosa, más pronta, más inmediata, más, eso, más plena. Eh, por eso nos viene bien considerarlas, aunque repito, tiene un cierto cariz tremendista y es, digamos que el momento en el cual Jesucristo habla de las cosas últimas y habla como ambivalentemente, ¿no? Las cosas últimas en Jerusalén y las cosas últimas del final de los tiempos. Habla como a dos bandas, ¿no? Y a veces cuesta trabajo discernir cuando está hablando del final de Jerusalén, que era inminente, que le tocó ver a esa generación, y cuando está hablando del final de los tiempos, que todavía no es, ¿no? Y que estamos esperando que sea, no sabemos cuándo, no sabemos si lo veremos con los ojos de la carne, o si lo verá la generación siguiente, o si lo verán dentro de 50 generaciones, pues no hay manera de saberlo, ¿no? Pero aquí digamos que intermezclado se habla un poquito de todo eso y Jesucristo nos pinta un panorama pues que es escalofriante, ¿no? Ciertamente es escalofriante y que nos lleva a rezar, ¿no? Y ahora mismo pues me comentaba, ¿no? Cierta persona que estaba pues como muy estremecida, ¿no? Por la situación de Afganistán, ¿no? Yo creo que pues haremos bien en rezar, en pedir por la situación de ese país, que no se ve que pueda tener ninguna solución aceptable, ¿no? Y pedir por los cristianos que hay en ese país, ¿no? Que, pues que no los masacren a todos, ¿no? Que no abusen de ellos, ¿no? Es una situación pues realmente, repito, muy dolorosa y bueno, pues es todo un país que se sumerge en el caos, ¿no? Y no nos puede dar igual, ¿no? Cuando vemos ese tipo de noticias, pues hay que intentar rezar, hay que intentar decir, bueno, Señor, pues
gracias porque yo estoy en un lugar mejor, ¿verdad? Pero te pido por toda esa gente que está sufriendo, ¿no? Te pido por toda esa gente que lo está pasando realmente mal. Entonces, eh, inmediatamente después de la anécdota de la viuda pobre, de las dos moneditas que echó y que robaron el corazón de Cristo, sigue San Lucas contando. Como dijeron algunos acerca del templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo, esto que veis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Bueno, pues eso efectivamente ocurrió, ya no recuerdo el año, creo que el año 67. No recuerdo si era el año 67 o el año 71 de nuestra era. Fue cuando el emperador Tito destruyó Jerusalén y, bueno, sí dejó piedra sobre piedra, ¿no? Lo quedó el muro de las lamentaciones, el único que quedó del templo, al que todavía van los judíos y rezan ante ese muro, ¿no? Como lo que queda de su antiguo esplendor, de su antigua gloria. Él dijo, mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo yo soy, el tiempo está cerca, no le sigáis. Me viene a la memoria pues muchas sectas evangélicas que dicen que el tiempo es inminente, que estamos en los últimos días, que Jesús viene, ¿no? Y casi como si lo fuéramos a ver en nuestra propia vida. Probablemente lo veamos en nuestra propia vida, o sea, no es un imposible metafísico, ¿no? Pero en realidad nadie lo sabe, o sea, en realidad nadie lo sabe, esa es la cuestión, o sea, nadie lo sabe. Y por eso dice, no le sigáis, no le sigáis. O sea, yo soy, el tiempo está cerca, ¿no? Como la gente alarmista que ya habla del final de los tiempos y de las señales. Y dice nuestro Señor Jesucristo, no le sigáis. O sea, no sigas a los alarmistas, no sigas a las personas que dicen que ya el fin de los tiempos es inminente, que no hay vuelta de hoja, que no hay salida. No le sigáis. No le sigáis el ruido, no le sigáis el rollo. ¿No? Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Efectivamente, dice el fin no es inmediato. Ahora, pues nos habla de guerras y revoluciones. Es necesario que sucedan primero estas cosas. Como dice nuestro Señor, pues la guerra pues es necesario que suceda, precisamente por la dureza, la malicia del corazón humano que da lugar a la guerra, ¿no? Y que es una de las revoluciones, las guerras, pues claro que, en fin, o sea, dan miedo nada más por eso, porque ahí uno puede perder la vida o puede perderlo todo. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste, hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Ahí ya se ve que ya no está hablando de la destrucción de Jerusalén, sino está hablando del final de los tiempos. O sea, cambió de registro nuestro Señor, ¿no? O sea, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Nos hace pensar en las guerras mundiales que hemos tenido, ¿no? Donde prácticamente todo el mundo estaba en guerra, ¿no? Habrá grandes terremotos, peste, ¿no? Hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de que todo esto, o sea, pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Ahí anuncia nuestro Señor Jesucristo la persecución que es realidad cotidiana en, pues, la persecución de los cristianos, aunque los medios de comunicación les hacen poco eco, pero es una realidad cotidiana en la iglesia y en el mundo. Es una realidad cotidiana. eh, eh, pues ahora van a pasar seguramente en Irak, perdón, en Afganistán, que seguramente perseguirán a los cristianos. Pediremos a Dios que no sea así, pero esa persecución de los cristianos pasa en la India, pasa en Pakistán, pasa en Afganistán, pasa en Siria, pasa en Irak, pasa en Nigeria, pasa o sea, en muchos lugares
donde se siguen matando a las personas por seguir a Jesucristo. Entonces, por eso dice, antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, y llevándolos ante reyes y gobernadores. Esto sucederá para que deis testimonio. O sea, nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, pues aprovechen esas circunstancias para dar testimonio de vuestra fe, ¿no? Eh, y de hecho así lo vivió, por ejemplo, San Pablo, ¿no? Cuando estaba preso, pues se gloriaba de que precisamente en su juicio, pues él pudo hablar de Jesucristo y hablar del camino y hablarles pues, de las verdades de la fe, ¿no? Con ocasión del juicio que tenían en su contra. Pues también nosotros, digo, obviamente, pues nuestras persecuciones son más sutiles, ¿no? Pero no es menos difícil encontrarse como en esas tesituras. Dice, no me gusta cómo dice esta traducción, ¿no? Dice, proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. No me gusta esta traducción de proponer, ¿no? O sea, me parece que es muy rara, como, sí, como muy forzada, ¿no? Pero la idea dice, la idea es interesante. Yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Muchas veces tenemos que dar cara, o sea, no nos van a perseguir un talibán, ¿verdad? Y nos va, por lo menos como están las cosas ahorita, no se ve factible que nos vaya a perseguir un talibán, ¿no? Pero, eh, pero sí, muchas veces será difícil dar testimonio de nuestra fe, precisamente porque tristemente nuestra fe está muy desprestigiada. Eh, Hay pues muchos escándalos y claro, pues esos te los restriegan en la cara, ¿no? Entonces uno dice, oye, Señor, pues ayúdame a que se cumplan estas palabras tuyas. Dame esa elocuencia y esa sabiduría que no puedan resistir ni contradecir mis adversarios, ¿no? Porque pues efectivamente uno está intentando hacer las cosas bien, pero pues luego pues llega una persona que causa un gran escándalo y como que te deja sin palabras. Bueno, ¿y qué digo ante eso, no? Siempre podemos decir pues que los hombres fallamos, ¿no? Que los hombres nos rompemos, que los hombres, pues sí, que la iglesia está formada por hombres y que por eso pues los hombres somos falibles todos, ¿no? Entonces no hay que extrañarse de ninguna miseria humana, porque todas las miserias humanas se pueden dar en la iglesia, dado que porque la iglesia está formada de hombres que no son ni mejores ni peores que los demás, son iguales que todos los hombres, ¿no? En ese sentido, pues hombres frágiles, ¿no? Pero, pero claro que podemos como decirle a Jesús, oye, pues tú has dicho, ¿no? Yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Dame esa elocuencia y esa sabiduría para saber defender la fe, para saber dar la cara por la iglesia, para saber argumentar de modo convincente, pues que eso que una persona se porte mal no quiere decir que algo sea falso, quiere decir que esa persona se portó mal y todos lo lamentamos y a todos nos duele, pero eso no convierte en falso un mensaje, ¿no? Sigue hablando de esa situación como dramática, ¿no? Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. De todas maneras nos dice, ¿no? Así, que a veces los padres, los parientes, los amigos, dice incluso matarán a algunos de vosotros, ¿no? Como diciendo, pues no va a estar fácil, no va a haber mártires entre vosotros. Y de hecho, los que escuchaban a nuestro Señor Jesucristo, por lo menos todos los apóstoles fueron mártires. Y seréis odiados por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Quería quedarme con esta frase, ¿no? Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.
Hay otra traducción, dice que con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, ¿no? Son dos traducciones distintas. Pero me gusta más esta, ¿no? Que con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. O sea, que seamos perseverantes en dar testimonio de la fe. Que seamos perseverantes en vivir la fe, aunque sea contracorriente. Que no nos dejemos como abatir por las dificultades, que no nos dejemos como revolcar por la ola de la contradicción, por la ola del escándalo, por la ola, sino que nos mantengamos firmes en la fe, ¿no? Y anclados en Jesucristo. Cuando veamos un escándalo, pues en el fondo decir, bueno, es que mi fe no estaba puesto en ese sacerdote o en esta institución, o mi fe está puesta en Jesucristo, ¿no? O sea, en quien yo creo es en Jesucristo, no en este sacerdote, no en esta institución, sino en Cristo, ¿no? Las instituciones pues son muy, muy buenas, pero bueno, están formadas por hombres y a veces, repito, los hombres fallamos, ¿no? Lo mismo que la iglesia. Entonces, si nuestra fe está puesta en Cristo, ¿no? Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Y ya se ve que lo difícil es la perseverancia. Es como que el Señor va haciendo como un elenco de cosas duras, difíciles, ¿no? Y claro, esas cosas duras, difíciles, como diciendo a ver si aguantas, ¿no? Como una especie de prueba de resistencia. Nosotros por eso tenemos que enrocarnos, ¿verdad? Enraizarnos en Cristo para tener esa perseverancia, porque de nuestra naturaleza es frágil. Y sí, nuestra naturaleza está... nuestra naturaleza es frágil y, y no nos deja pues eso, ¿no? Que nuestra naturaleza tiende a doblarse y necesitamos la fortaleza sobrenatural que nos da el Espíritu Santo precisamente para perseverar en la confesión de nuestra fe. Vamos a pedirle al Señor, Señor, dame la fortaleza para perseverar en la confesión de mi fe. O sea, que tenga esa fuerza interior para dar testimonio siempre constante. Luego vuelve nuestro Señor Jesucristo, digamos, si por un momento estaba hablando del final de los tiempos, ahora vuelve a hablar de los peligros inminentes que se ciernen sobre Jerusalén. Dice, cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. O sea, cuando esté sitiada Jerusalén, sabed que se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no entren en ella. Porque estos días son días de venganza y se cumplirá todo cuanto está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra ese pueblo. Y realmente es estremecedor leer las guerras de los judíos, ¿no? De Flavio Josefo. Yo recuerdo haber leído una vez un testimonio estremecedor, ¿no? De un sitio de Jerusalén, pues que no tenían que comer y estaban sitiados por el ejército romano, ¿verdad? Y que terminaron cayendo en antropofagia, ¿no? De la desesperación de no tener que comer, ¿no? Bueno, pues eso, digamos que fue el castigo anunciado, profetizado por nuestro Señor de Jesucristo. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Y caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Pues, digamos, esas profecías de nuestro Señor Jesucristo, pues se cumplieron en unos años después, y de alguna manera dieron lugar a que se reformulara la fe judía, ¿no? Que en lugar de girar en torno al templo y a los sacrificios, pues empezó a girar más en torno a la palabra de Dios y a las sinagogas, ¿no? Porque ya el templo desapareció. Pero pues es digamos,
una enseñanza, una enseñanza que nos transmite nuestro Señor Jesucristo, una profecía más que una enseñanza que nos transmite nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió, ¿verdad? Que se cumplió a los pocos años de haber muerto a Él, ¿no? Y se caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está anunciando la diáspora de los judíos, ¿verdad? Como pues se quedaron, será un pueblo, una nación sin territorio, una nación sin, pues eso, sin un pedazo de tierra, ¿no? Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Después nuevamente nuestro Señor pasa a hablar de las señales del final de los tiempos. Dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? La venida definitiva en la cual pues va a restablecer todas las cosas, y en definitiva esa venida por la que pedimos siempre que rezamos el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, con la que termina la Sagrada Escritura: Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque solo tú puedes hacer la paz, solo tú puedes hacer la justicia, solo tú puedes poner el orden. Pero lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y no lo podemos ignorar, no podemos hacernos de la vista gorda, es que antes de que venga Él por segunda vez, pues va a haber muchos cataclismos, va a haber muchas tragedias, va a haber muchas cosas, ¿no? Por eso no sería descabellado pensar, pues por ejemplo, que la pandemia sea parte de esas cosas. Bueno, pues podría ser perfectamente, ¿no? O sea, como parte de las señales de los aprietos, de las cosas que nuestro Señor Jesucristo está teniendo presentes cuando, este, eso, lo que dice, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo. Así. Pero lo importante es que en determinado momento verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Realmente, pues no sé a ti, a mí, claro, no me gustaría, porque es pasar por el medio, antes hay que pasar por una cantidad de tribulaciones, pues nada pequeña, nada despreciable, ¿no? Pero debe ser algo majestuoso ver la segunda venida de Cristo, ¿no? Así como en la primera vino oculto y en pobreza y en Belén, en un establo, la segunda va a venir cubierto de toda gloria para juzgar a vivos y muertos, para darle a cada quien su merecido. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Es decir, cobrad ánimo, o sea, no se desanimen, no se desesperen, no, se acerca vuestra liberación. Es decir, se acerca pues el final de los tiempos, pero se acerca el momento en el cual pues vamos a ser liberados de todos nuestros males. Empezarán los cielos nuevos y la tierra nueva, se acabará el sufrimiento. Es decir, antes de que se acabe definitivamente el sufrimiento, va a haber un periodo pues más o menos largo de purificación y de sufrimiento, para que podamos hacernos dignos de gozar de ese triunfo final. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Muy bien. Pues dice, les añadió una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes al verlos, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Con esto se refiere pues a la caída de Jerusalén, ¿no? No se está refiriendo al final de los tiempos, porque efectivamente al final de los tiempos sí pasó esa generación, y pasaron muchas otras. Ya no recuerdo cuántas generaciones hay entre Jesucristo y nosotros, pero sí bastantes, ¿no? Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que este eh, termino con una recomendación. Dice de nuestro Señor, dice: estad en vela pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre.
pues esa es la recomendación que nos da el Señor. Estar en vela orando en todo tiempo. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude a estar en vela orando en todo tiempo para lo que se nos venga encima, para que tengamos la fuerza de responder al Señor que sí, sean las circunstancias en las que nos encontremos, sean las cuales fueren. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Si Dios no dispone otra cosa, mañana a esta misma hora y por este mismo canal estaremos dando la meditación. Que pasen una muy buena noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.